Quiero comenzar con una pregunta y es que cuando piensas o escuchas la palabra riqueza, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Seguramente una casa grande, un carro de lujo, viajes, puede ser una cuenta bancaria con muchos ceros, claro está. Durante años nos enseñaron que ser rico consistía en acumular más dinero, más propiedades, más cosas, pero yo quiero hoy proponerte una idea diferente. Y si llevas toda la vida persiguiendo una definición de riqueza que nunca iba a darte tranquilidad, te cuento algo que me llama muchísimo la atención. Si tú hoy buscas quiénes son algunas de las personas más ricas del mundo, seguramente aparecerá en la lista Warren Buffett. Y aquí hay un dato curioso que quiero resaltar. Buffett siguió viviendo en la casa que compró en el año 1958 por más de $30,000. Podría cambiarla por una mansión diferente cada mes del año si quisiera, pero él nunca sintió la necesidad. ¿Por qué? Porque para él la riqueza no ha consistido en demostrar, ha consistido en tener libertad de decidir. Y ahí es donde te quiero llevar. Ahí es donde empieza esta conversación. Yo soy Natalia Ospina, asesora patrimonial internacional, fundadora de la Libreta Financiera, y hoy yo quiero invitarte a cuestionar una idea que probablemente llevas escuchando toda la vida, porque quizás no necesitas ganar mucho dinero para sentirte rico, quizás necesitas construir una riqueza que sea distinta, una riqueza que no solamente se vea desde afuera, sino que también se sienta desde adentro. Y existe un fenómeno que a mí me parece fascinante, ya lo hemos hablado en otras libretas, y en Estados Unidos existe un término para describir a miles de profesionales exitosos, los llamados Henrys, los High Earners Not Rich Yet. Significa un poco más de personas que tienen buenos ingresos, pero todavía no se sienten ricas. ¿Quiénes hacen parte específico de este grupo? Médicos, abogados, consultores, ejecutivos, empresarios, ingenieros, son profesionales que muchas veces ganan más que el promedio de la población y sin embargo viven haciendo preguntas como estas. Hey, ¿será que esto es suficiente para mi retiro? ¿Será que estoy invirtiendo bien? ¿Será que podría dejar de trabajar algunos meses si fuera necesario? ¿Realmente estoy construyendo patrimonio? Es decir, tienen ingresos, pero todavía no tienen tranquilidad. Y aquí es donde aparece una diferencia que es enorme, porque producir dinero y construir riqueza son dos habilidades completamente diferentes. Te lo voy a repetir porque quiero que la anotes en esa libreta. Producir dinero, construir riqueza, son dos habilidades que son muy distintas. Y te lo voy a ilustrar con un ejemplo bastante sencillo. Imagínate dos cirujanos. Ambos ganan unos $20,000 mensuales. Te voy a poner un ejemplo así. El primero tiene un apartamento enorme, dos camionetas, tres tarjetas de crédito, vacaciones financiadas. Cada aumento salarial se convierte en un gasto nuevo. Si mañana deja de operar durante 6 meses, su estilo de vida va a empezar a desmoronarse. El segundo médico gana exactamente lo mismo al mes, pero desde hace 15 años invierte una parte de cada ingreso. Si tiene liquidez, si tiene patrimonio, si tiene una estrategia para su retiro, tiene claro cuánto necesita para vivir. Así que, ¿qué consideras tú? ¿Cuál de estos dos personajes, de estos dos médicos, es realmente rico? Los dos producen el mismo dinero, pero solamente uno ha construido libertad. Y ahí es donde está la diferencia. La riqueza no empieza cuando tú ganas más, empieza cuando el dinero deja de depender exclusivamente de tu próximo salario. Y aquí hay una historia que se repite una y otra vez, y probablemente tú también la has escuchado. Grandes deportistas, ahí hay un ejemplo enorme sobre riqueza, porque tienen contratos multimillonarios, tienen casas espectaculares, tienen carros, patrocinios, una vida que pareciera resuelta, pero la mayoría de ellos pocos años después tienen problemas financieros. Porque durante años diferentes estudios sobre jugadores profesionales en Estados Unidos mostraron que una parte importante enfrentó dificultades económicas pocos años después de retirarse. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien que puede llegar a ganar decenas de millones de dólares terminar con problemas financieros? Porque ingresos, como ya lo vimos, nunca será igual a riqueza. Si el dinero solamente entra, pero nunca se convierte en una estructura, el patrimonio va a terminar siendo frágil. Y aquí yo te quiero contar algo que yo veo constantemente en las consultorías que hago. Hace poco llegó una pareja a una sesión de planificación financiera. Ambos eran excelentes profesionales, tenían buenos ingresos,
muy disciplinados trabajando. Y cuando empezamos a revisar sus patrimonios, le hice una pregunta bastante sencilla. ¿Cuánto dinero necesitan para mantener el estilo de vida que quieren tener cuando se retiren? Ambos se miraron, se quedaron un poco en silencio y después de unos segundos de uno de ellos me dice, pues Natalia, nunca nos habíamos hecho esa pregunta. Y ese momento es muy revelador porque sabían perfectamente cuánto ganaban, sabían perfectamente cuánto costaba el colegio de los hijos, cuánto pagaban de administración, pero ellos no sabían cuánto necesitaban para poder construir tranquilidad. Ese día entendieron algo. Llevaban años construyendo ingresos, buenos ingresos, pero todavía no estaban construyendo riqueza. Y creo que esa es la conversación que nos lleva al punto más importante de toda esta libreta, porque la riqueza no es solamente dinero. Entonces, ¿qué es? Para responder a esa pregunta, te voy a compartir los 4 pilares que en mi experiencia sostienen una verdadera riqueza. Así que toma tu libreta, toma tu bolígrafo, porque esto que te voy a dar es oro puro. El primer pilar, y aquí vamos a hablar de una introducción general, porque cuando la gente escucha la palabra riqueza, ya dijimos, normalmente uno piensa en patrimonio. Yo también creo que el patrimonio es importante, de eso a eso me dedico, a colaborar, a ayudar, a estructurar planes patrimoniales. Pero después de años acompañando a profesionales, a empresarios, a familias, yo he descubierto que la riqueza tiene esos 4 pilares y cuando uno de estos pilares falta, la persona empieza a sentir que algo no está bien, aunque tenga mucho dinero. Así que vamos con el primer pilar. Tiene que ver con la liquidez. Te voy a hacer una pregunta. Si mañana apareciera una oportunidad extraordinaria de inversión, ¿tú podrías realmente aprovecharla? O si mañana tu empresa tuviera un problema de caja, ¿podrías atravesar 6 meses sin vender tus inversiones en el peor momento? Y eso es liquidez. Yo lo viví cuando estábamos en pandemia, asesoraba una red de concesionarios. Y algo que a mí me quedó clarísimo es que ese término que escuchamos constantemente decir cash is king, el efectivo es el rey, totalmente se vio reflejado porque pensábamos que los concesionarios más fuertes eran los que mostraban rentabilidades mes a mes, pero todo lo contrario, cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que los más fuertes eran los que tenían mayor liquidez. Y no solamente fueron este tipo de empresas, porque muchas no quebraron porque fueran malas empresas, porque tuvieran malos productos, quebraron porque les faltaba eso, dinero. Tenían los edificios, tenían la maquinaria, tenían el patrimonio, pero no tenían caja, no tenían cash. Y cuando una empresa o una familia o tú personalmente no tienes esa liquidez, vas a empezar a tomar malas decisiones, vas a empezar a vender con afán, te vas a endeudar caro, vas a aceptar condiciones que normalmente no tendrías por qué aceptar. Así que la liquidez quiero que dejes de verla como el dinero quieto, porque es una tranquilidad que es disponible y al final de cuentas es que tú puedas elegir, es ese margen. Segundo pilar, tiempo, mis queridos. Y ese para mí es probablemente el activo que es más subestimado. Hay personas que pasan 20 años construyendo dinero, pero nunca se preguntan para qué quiero ese dinero. Conocí hace un tiempo un empresario que llevaba 30 años trabajando 12 horas diarias, sin mentirles. Había construido una empresa bellísima, extraordinaria, un patrimonio importante, un excelente ingreso, pero cuando yo le pregunto cuál es tu plan para disfrutar todo lo que has construido, se quedó pensando y me dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Me dijo, hey, yo nunca había pensado cuál es mi plan de disfrute. Había dedicado toda su vida a construir patrimonio, pero nunca había construido basado en qué tiempo quería disfrutar. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo que todos nos vamos a retirar jóvenes, no, estoy diciendo que la riqueza también debería darte la posibilidad de elegir trabajar, descansar, viajar, acompañar a tus hijos, cuidar tu salud, porque si tu dinero no compra un poco más de libertad con el paso de los años, pues entonces vale la pena preguntarse qué está haciendo realmente ese dinero para ti. Tercer pilar, tranquilidad. Hay algo que yo veo muchísimo en las sesiones de planificación. Personas con varios cientos de millones invertidos y sin embargo duermen mal. No porque les falte dinero, sino porque no saben si ese dinero va a ser suficiente. Otro error, poner toda su seguridad en el dinero. Pero realmente aquí la pregunta es, no saben cuánto necesitan, no saben cuánto pueden retirar de allí, no saben cuánto riesgo realmente están asumiendo y esa incertidumbre genera ansiedad. En cambio, también conozco personas con patrimonios, puede ser incluso menores, que viven mucho más tranquilos. No es la cantidad de patrimonio, ojalá tener un patrimonio altísimo, pero poder dormir tranquilo. ¿Qué te da la tranquilidad realmente? Tener claridad.
saber hacia dónde vas, saber cuánto necesitas, cuál es el tope, saber cuál es el propósito que le tienes a cada inversión. Y quiero decir algo que para mí es muy importante. La tranquilidad para mí es uno de los rendimientos más importantes y como te dije, subvalorados. No va a aparecer en el estado de cuenta, pero cambia completamente la forma en la que vives, incluso la forma en la que duermes. Y voy con el cuarto y último pilar, opciones. Ese es mi favorito, porque yo creo que aquí el verdadero significado de riqueza es tener opciones. Opciones para decir que no, opciones para cambiar, opciones para esperar, para negociar, para ayudar. Ahora con todo lo que estamos viviendo en Venezuela, yo amo ver personas que se desprenden fácilmente porque pueden tener la posibilidad sin que eso se vuelva un problema financiero. Y hay gente que queriéndolo hacer no lo puede hacer. Hace unos meses un ejecutivo recibió una excelente oferta laboral, no lo olvido. Laura, era un cargo que a ella le encantaba, pero implicaba que estuviera 3 meses sin ingresos mientras hacía la transición. No lo pudo aceptar. No porque fuera una mala profesional, sino porque toda su estructura financiera dependía completamente de su salario mensual. ¿Tenía ingresos? Sí. ¿Tenía opciones? Realmente no. Y yo ahí entendí una vez más que la riqueza no significa tener mucho, significa tener margen, esa posibilidad que te permite decidir. Así que aquí te voy a ir proponiendo un ejercicio para ir terminando. Olvídate por un momento del dinero. Quiero que te respondas estas preguntas y anótalas allí en tu libreta. ¿Podrías realmente tú dejar de trabajar 6 meses si fuera necesario? ¿Podrías cuidar a un familiar enfermo sin destruir tus finanzas, dedicarle a eso un tiempo? ¿Podrías decirle que no a un trabajo que ya no te hace feliz? ¿Podrías aprovechar una gran oportunidad si apareciera el día de mañana? ¿Podrías retirarte cuando tú quisieras o cuando tu cuerpo te lo esté obligando? Si la respuesta a todas esas preguntas va a depender exclusivamente de tu próximo salario, pues entonces probablemente todavía no estés construyendo riqueza, estás construyendo ingresos, no está mal, pero yo quiero insistir en esto porque cambia completamente la conversación. Yo no estoy diciendo que necesites millones para sentirte rico, estoy diciendo que la riqueza, anótate esto, comienza cuando el dinero empieza a darte libertad de decisión. Te lo voy a repetir. La riqueza comienza cuando el dinero que estás generando te va a dar opciones de libertad para decidir. Ese debería ser el objetivo, no solamente producir más, sino construir una vida donde el dinero deje de ser una preocupación permanente. Así que aquí te doy la buena noticia, esa riqueza no se construye de la noche a la mañana, sí se construye, normalmente empieza con 4 decisiones. La primera es dejar de medir solo tu éxito por los ingresos. La segunda, quiero que tomes la decisión de convertir parte de esos ingresos en patrimonio. Esa tercera decisión que vas a tomar es que vas a organizar ese patrimonio para que te compre las 4 pilares: liquidez, tiempo, tranquilidad y opciones. Y la cuarta decisión es revisar periódicamente la vida que estás construyendo, si realmente se parece a la vida que tú quieres vivir. Porque una persona cualquiera puede duplicar su salario y seguir sintiéndose igual de atrapada, pero otra puede construir una estrategia patrimonial inteligente y descubrir que ahora tiene algo que antes no tenía, tiene la capacidad de elegir. Y eso, mis queridos, es riqueza. Así que voy a terminar con una reflexión. Cuando empezamos este programa, yo te hice una pregunta: ¿qué significaba para ti ser rico? Espero que ahora tu respuesta haya cambiado un poco, se haya ajustado con lo que hemos hablado, porque la riqueza no empieza cuando compras una casa más grande, cuando cambias de carro, ni cuando llegas a una cifra específica acumulada. No, la riqueza empieza cuando tu dinero deja de controlar tus decisiones y empieza a darte libertad para tomarlas. Cuando te compra tranquilidad, te compra tiempo, te da opciones, te permite vivir con más intención. Y ahora te voy a dejar la última pregunta de esta libreta. Si dentro de 10 años tus ingresos dejaran de crecer, ¿la vida que tienes hoy seguiría siendo sostenible? Sí, eso es lo que quiero que mires. ¿Qué estoy haciendo hoy que me va a llevar dentro de 10 años a donde quiero estar? Porque la respuesta va a depender únicamente de seguir trabajando exactamente al mismo ritmo, quizás todavía no estés construyendo riqueza y vamos a empezar a ajustar algunas decisiones. Estás construyendo ingresos, pero si tú quieres saber en qué punto estás hoy, este es el momento en que va a aparecer en pantalla un
un código QR, yo quiero que lo escanees. Allí va a llevarte a una sesión de planificación patrimonial. Pero si tú quieres empezar por algo bien sencillo, que yo te diría, ese es el punto de inicio, ahí mismo vas a poder encontrar un diagnóstico de bienestar financiero. Si no, entra a mi página nataliaopina.com, allí vas directamente a la asesoría patrimonial, pero si miras, también hay un diagnóstico que te va a decir en qué punto estás, te va a dar un puntaje, te va a permitir descubrir cuál es tu etapa financiera actual y sobre todo vas a empezar a identificar qué necesitas para que el dinero deje de ser únicamente una fuente de ingresos y empiece a convertirse en una herramienta para construir una vida con más libertad. Porque al final, mis queridos, la riqueza no se mide por lo que tienes, se mide por la vida que tú eres capaz de sostener. Soy Natalia Ospina, ha sido un gusto tener esta conversación contigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima libreta financiera.